Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, dinos, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La humillación. El Lamborghini Huracán dorado relucía bajo las luces del ballet de Chateau Noir, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Mario Bert, con su sencillo traje negro, observaba a su esposa, Jasmine, reír con su padre mientras se acercaban a la entrada. Gerald McCarthy, magnate del petróleo y multimillonario hecho a sí mismo, hacía sonar sus llaves con la arrogancia despreocupada de un hombre al que nunca le habían dicho que no. El padre rico de mi esposa me arrojó las llaves de su coche. Vi a aparcar mi Lambo, muchacho. Es lo más cerca que estarás de uno, se burló Gerald, con el rostro curtido torcido en una mueca de diversión. Las llaves golpearon el pecho de Mario y cayeron al suelo con un tintineo metálico. Jasmine Bert, de soltera McCarthy, se tapó la boca mientras soltaba una risita. Ten cuidado, Carino. Podría rayarlo. Su vestido esmeralda brilló mientras se giraba para seguir a su padre hacia las puertas de caoba. Ya sabes lo torpe que puedes llegar a ser. Mario se agachó lentamente para recoger las llaves, con la mandíbula apretada. 3 años de matrimonio y ella todavía lo trataba como al obrero de la construcción sin recursos que había conocido en una gala benéfica. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que Mario Bert había salido de la nada para construir un imperio valorado en $200 millones. Había mantenido su riqueza oculta, usando empresas fantasma y fideicomisos, observando y esperando. El gerente, un hombre delgado llamado Albert Hanna, corrió hacia Gerald y Jasmine cuando llegaron a la entrada. «Un momento», gritó Albert, su voz resonando en el aparcamiento. «Nuestro propietario está llegando». Gerald se detuvo, ajustándose la corbata. Ya era hora. Llevo 3 meses esperando esta reserva. Entonces Mario entró por las puertas principales, habiéndose colado por la entrada del personal. La transformación fue inmediata. Desapareció el marido sumiso. En su lugar, había un hombre que imponía respeto, cuya presencia llenaba la sala. Albert se inclinó ligeramente cuando Mario se acercó. «Señor Bert», dijo Albert formalmente. «Su mesa está lista, señor». Gerald y Jasmine se pusieron pálidos como la nieve recién caída. Las llaves del Lamborghini pesaban en la palma de Mario mientras sonreía fríamente a su esposa y a su suegro. «Bienvenidos a Chateau Noir», dijo Mario, su voz con la autoridad de un propietario. «Creo que tienen una reserva a nombre de McCarthy». La boca de Gerald se abría y cerraba como un pez boqueando fuera del agua. El rostro de Jasmine perdió todo su color. Su vestido esmeralda de repente parecía demasiado brillante contra su piel pálida. «¿Cómo?» empezó Gerald. «¿Cómo qué?» interrumpió Mario, acercándose. «¿Cómo es que el muchacho al que acabas de humillar es el dueño del restaurante en el que te morías por entrar? ¿Cómo es que el hombre al que tratas como a un empleado tiene suficiente dinero para comprar tu compañía petrolera 3 veces?» La historia de fondo era simple pero brutal. Mario había crecido en el sistema de acogida después de que sus padres murieran en un accidente de coche cuando él tenía 8 años. A los 16, vivía en la calle. A los 21, había montado su primera empresa de construcción con herramientas prestadas y pura determinación. A los 25, poseía la mitad de los bienes inmuebles comerciales de la ciudad. Había aprendido pronto que la gente revela su verdadera naturaleza cuando creen que estás por debajo de ellos. Jasmine había sido diferente entonces, o eso había pensado él. Se habían conocido en un acto benéfico para jóvenes sin hogar. Irónico, considerando que ahora ella lo miraba como si fuera un extraño. Ella había estado de voluntaria. Él había sido el orador invitado. Parecía genuina, interesada en su historia, en él. Salieron durante 2 años antes de casarse, en una ceremonia sencilla. Mario había mantenido su riqueza oculta, queriendo asegurarse de que el amor de ella era real. Ahora, viendo su rostro pasar por el shock, la confusión y algo más oscuro, se dio cuenta de que había sido un tonto. «Mario», la voz de Jasmine era apenas un susurro. «¿Qué está pasando?» «Lo que está pasando», dijo Mario, lanzando las llaves de Gerald al verdadero ballet, «es que habéis estado viviendo una mentira durante 3 años. Los dos». El rostro de Gerald enrojeció. «Nos dejaste pensar. Os dejé que me mostrarais exactamente quiénes erais», le interrumpió Mario. «Y ahora sé todo lo que necesito saber». Dentro del restaurante, Mario los condujo a un comedor privado. Las paredes estaban cubiertas de fotos de Mario con senadores, celebridades y magnates de los negocios. Premios y certificados con su nombre cubrían una pared entera. «¿Cuánto tiempo?», exigió Gerald,
hundiéndose en su silla. ¿Cuánto tiempo llevo siendo rico? Mario se sirvió una copa de vino, dejando a sus invitados con las manos vacías. Desde antes de conocer a tu hija. ¿Cuánto tiempo hace que sé de su aventura con Saúl Vargas? 3 meses. ¿Cuánto tiempo llevo planeando lo que viene ahora? 3 meses y un día. El tenedor de Yasmín cayó con estrépito sobre su plato. ¿Sabes lo de Saúl? Say to do so, Brishon. Sé que es el hijo del socio de Gerald. Sé que te prometió una vida que tu pobre marido nunca podría darte. Sé que os habéis estado viendo en el Hotel Meridia todos los martes y viernes por la tarde. Habitación 247. El silencio se extendió como un alambre tenso, a punto de romperse. Sé que te ha estado llenando de mentiras sobre dejar a su esposa, sobre que los dos empezaríais de nuevo en algún lugar exótico. Lo que no sabes es que la esposa de Saúl, Terry, es la hija de mi socio. El mundo es un pañuelo, ¿verdad? Gerald se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres? Mario sonrió, y fue la expresión más fría que ninguno de los dos había visto jamás. Quiero que entendáis que el juego ha cambiado. Ya no sois los jugadores. Sois las piezas. Mientras se sentaban en un silencio atónito, Mario se excusó para hacer una llamada. En un pasillo, marcó un número que había memorizado pero nunca usado. Dwight, soy Mario. Sí, es hora de empezar. Capítulo 2. El descubrimiento. La aventura había comenzado hacía 4 meses, pero Mario lo sabía desde hacía 3 meses y 6 días. Recordaba el momento exacto porque fue la primera vez en su vida adulta que se había sentido completamente impotente. Había vuelto a casa antes de un viaje de negocios para sorprender a Yasmín, con flores y una pulsera de diamantes que valía más que los coches de la mayoría de la gente. La casa estaba en silencio, pero el coche de ella estaba en la entrada. Había subido las escaleras, imaginando ya su sonrisa al ver el regalo. En su lugar, los había oído a través de la puerta del dormitorio. ¿Cuándo vas a dejarlo? La voz de Saúl Vargas se oía a través de las finas paredes de su modesta casa, otra mentira que Mario mantenía para ocultar su riqueza. Pronto, había respondido Yasmín, su voz entrecortada por la pasión. Solo necesito encontrar la mejor manera. Mario es tan patético. Casi me da pena. Pobrecito obrero de la construcción. Saúl se había reído. Al menos es bueno con las manos, ¿verdad? Para el trabajo manual, quiero decir. Su risa había cortado más profundo que cualquier herida física. Mario había pasado esa noche en su verdadera casa, un ático al otro lado de la ciudad del que Yasmín no sabía nada. Se había sentado en un estudio rodeado de monitores que mostraban su imperio empresarial y planeó su destrucción. Ahora, 3 meses después, el plan estaba en marcha. Saúl Vargas era todo lo que Mario pretendía no ser. Nacido en la riqueza, educado en escuelas de la Ivy League, casado con Terry Osborne, hija de uno de los hombres más poderosos del estado. El padre de Saúl, Brian Wolf, era socio de Gerald McCarthy en un proyecto masivo de perforación petrolífera en el Golfo de México. Lo que Saúl no sabía era que Mario poseía los derechos de perforación de las aguas adyacentes a través de una empresa fantasma. Lo que Gerald no sabía era que sus permisos estaban a punto de ser revocados debido a preocupaciones medioambientales que Mario había estado orquestando cuidadosamente durante meses. De vuelta en el restaurante, Mario regresó para encontrar a Yasmín llorando y a Gerald haciendo llamadas telefónicas furiosas. Mi abogado dice que no puedes hacer esto, dijo Gerald sin levantar la vista. ¿Hacer qué? Preguntó Mario inocentemente. Ser dueño de un restaurante, ganar dinero, casarme con tu hija bajo falsas apariencias. ¿Qué parte exactamente no puedo hacer? ¿Sabes a lo que me refiero? Mario se sentó y cortó su filete. Me temo que no. Por favor, illuminame. El rostro de Gerald estaba morado. ¿Ahora crees que puedes destruir mi negocio porque mi hija cometió un error? ¿Un error? Mario masticó pensativamente. ¿Así es como llamamos a una aventura de 4 meses? Qué refrescantemente moderno por tu parte. Yasmín levantó la vista, con el rímel corriéndole por las mejillas. Mario, por favor. Podemos arreglarlo. Te quiero. No, dijo Mario en voz baja. Tú quieres lo que pensabas que no podía darte. Seguridad, estatus, dinero. El problema es que yo tenía todas esas cosas. Solo quería ver si podías amar al hombre en lugar de a la cartera. Sacó su teléfono y les mostró una serie de fotos. Yasmín y Saúl entrando en el hotel. Yasmín y Saúl en posiciones comprometedoras junto a la piscina. Yasmín y Saúl planeando su futuro juntos. El investigador privado fue muy minucioso, explicó Mario. También es muy discreto. Por ahora. ¿Qué quieres? Susurró Jasmine. Mario se reclinó en su silla. Quiero que entendáis que toda lección tiene consecuencias.
Shaun eligió seducir a una mujer casada. Tú elegiste traicionar tus votos. Gerald eligió humillarme públicamente. Ahora todos vais a vivir con los resultados. Su teléfono vibró. Un mensaje de Dwight Hoffman. Fase 1 completada. Los permisos están suspendidos. Pendiente de investigación. Mario sonrió. Gerald, yo que tú, revisaría mis mensajes. El teléfono de Gerald sonó de inmediato. Su rostro pasó de morado a ceniciento mientras escuchaba la voz al otro lado. Imposible, murmuró. Teníamos toda la documentación en regla. ¿La teníais? Preguntó Mario. Porque estoy viendo un informe que dice que ha habido un derrame de petróleo significativo en la zona. Ha matado muchos peces. La EPA está muy molesta. Están considerando cargos criminales. No hubo ningún derrame, gritó Gerald. ¿No lo hubo? Mario abrió otro archivo en su teléfono. Porque tengo fotos, marcas de tiempo, muestras de agua. Es increíble lo que se puede lograr cuando eres el dueño de la empresa de análisis. La habitación se quedó en silencio, excepto por la respiración dificultosa de Gerald. Falsificaste pruebas, dijo Yasmín, con la voz hueca. Creé una ventaja, corrigió Mario. El padre de Shaun, Brian, está a punto de perderlo todo por esta investigación. Su fideicomiso, desaparecido. Su herencia, evaporada. Su esposa, bueno, al padre de Terry no le gustan los hombres que destruyen el negocio familiar. Mario se levantó y se ajustó la corbata. Tenéis 36 horas para tomar vuestras decisiones. Yasmín, puedes pedir el divorcio y marcharte sin nada, o puedes alargar esto y me aseguraré de que todas las páginas de sociedad del país se enteren de tu aventura. Gerald, puedes disculparte públicamente por tu comportamiento de esta noche, o puedes ver cómo tu imperio empresarial se desmorona bajo una investigación federal. ¿Y Shaun? Preguntó Yasmín. La sonrisa de Mario fue gélida. Shaun va a aprender lo que se siente al perder todo lo que nunca se ganó. Mientras Mario se dirigía a la salida, Albert se acercó con expresión preocupada. Señor, ¿está todo bien? Todo está perfecto, Albert. Por favor, asegúrate de que mis invitados tengan todo lo que necesiten. Y, Albert, envíales la cuenta de la cena de esta noche. Toda. El vino, la sala privada, las preparaciones especiales del chef. Creo que una comida de $10,000 les ayudará a recordar esta velada. Fuera, Mario sacó su teléfono e hizo otra llamada. Wilson, ¿es hora de la phase 2? Sí, lo quiero todo. Registros bancarios, informes de crédito, cuentas de redes sociales. Quiero saber todos los secretos que hayan guardado. El valet trajo el coche de Mario. No el modesto sedán que Yasmín conocía, sino un McLaren 720S negro que valía más que las casas de la mayoría de la gente. Mientras se alejaba de Chateau Noir, Mario sintió algo que no había experimentado en meses: paz. El juego ya no consistía en ocultar quién era. Ahora se trataba de mostrarles exactamente a quién habían elegido desafiar. Detrás de él, a través de las ventanas del restaurante, pudo ver 3 figuras todavía sentadas a la mesa, su mundo derrumbándose a su alrededor con el peso de sus propias elecciones. La verdadera venganza acababa de empezar. Capítulo 3. El montaje. El ático de Mario ocupaba toda la planta superior de la Torre Meridian, un edificio que poseía a través de una de sus muchas empresas fantasma. Irónicamente, era el mismo hotel donde Yasmín y Shaun llevaban a cabo su aventura, solo 40 pisos por encima de su lugar de encuentro habitual. A la mañana siguiente, Mario estaba en su estudio viendo las noticias. El Canal 7 emitía una noticia sobre el desastre medioambiental en el Golfo de México, con tomas aéreas de agua manchada de petróleo y vida marina muerta. La reportera, una mujer llamada Cora M. Cecardi, sin parentesco con Gerald, a pesar del nombre, describía el peor desastre ecológico de la historia de la región. El teléfono de Mario sonó. El nombre de Dwight Hoffman apareció en la pantalla. Las muestras están resistiendo el escrutinio, informó Dwight. Nuestro biólogo marino confirma que todo parece auténtico. La EPA avanza con la investigación. Y Brian Wolf está entrando en pánico. Ha estado llamando a Gerald cada 20 minutos desde que se supo la noticia. El fideicomiso de Shaun ha sido congelado a la espera del resultado de la investigación. Mario asintió, observando a un pelícano luchar por volar con las alas cubiertas de petróleo. Las grabaciones del hotel fueron entregadas a Terry Osborne esta mañana, junto con un dossier completo sobre las actividades de su marido. Su padre también recibió una copia. Bien, dijo Mario. Haz que Wilson prepare los documentos financieros para la fase 3. Quiero que las líneas de crédito de Gerald sean canceladas simultáneamente.
Tras colgar, Mario se duchó y se vistió con un traje de color carbón que costaba más de lo que Gerald pagaba a sus mejores empleados en un mes. Tenía reuniones programadas con 3 miembros diferentes del Consejo Municipal, un juez federal y el jefe de gabinete del alcalde. Al anochecer, Gerald McCarthy entendería el verdadero significado de la impotencia. La primera reunión fue con Earl Schultz, el concejal más antiguo de la ciudad y un hombre que debía su carrera política a las donaciones estratégicas de Mario. «Me estás pidiendo que revoque permisos en propiedad privada», dijo Earl nerviosamente, leyendo los documentos que Mario le había proporcionado. «Te estoy pidiendo que hagas cumplir las leyes de zonificación existentes», corrigió Mario. El nuevo desarrollo de Gerald en el centro viola las restricciones de altura establecidas en 1987. El hecho de que los anteriores miembros del consejo decidieran pasar por alto estas violaciones no las hace legales. Earl se movió incómodo. Esto paralizaría un proyecto de $200 millones. Eso no es asunto mío. Cumplir la ley sí lo es. Y el momento, justo después de este asunto del derrame de petróleo. La expresión de Mario no cambió. Las coincidencias ocurren, Earl. La pregunta es si quieres estar del lado correcto de la ley cuando esto se investigue. La amenaza era sutil, pero clara. Earl había aceptado sobornos durante años, nunca de Mario, pero Mario tenía las pruebas de todos modos. A veces, ser minucioso significaba coleccionar pólizas de seguro que esperabas no tener que usar nunca. «Convocaré una sesión de emergencia», concedió Earl. «Pensé que entrarías en razón». La segunda reunión, con el juez federal Nathaniel Aguilar, fue más compleja. Mario necesitaba que se presentaran cargos penales contra la sociedad Wolf McCarthy por delitos medioambientales, pero también necesitaba que esos cargos condujeran exactamente a donde él quería. «Las pruebas son convincentes», admitió el juez Aguilar, revisando la documentación falsificada del derrame de petróleo. «Pero los delitos medioambientales federales requieren intención para probar negligencia dolosa. Por eso le proporciono esto», dijo Mario, deslizando una carpeta sobre el escritorio de caoba. Dentro había correos electrónicos entre Brian Wolf y Gerald McCarthy discutiendo medidas de reducción de costes en equipos de seguridad, fechados 3 meses antes del supuesto derrame. Los correos eran falsificaciones, pero eran falsificaciones perfectas creadas por un equipo de especialistas que normalmente trabajan para agencias de inteligencia. «¿Cómo obtuvo esto?», preguntó el juez. Un informante preocupado se presentó. Alguien con acceso a comunicaciones internas que estaba horrorizado por lo que vio. «Necesitaré verificar su autenticidad». «Por supuesto. He incluido la información de contacto del informante. Está preparado para testificar bajo juramento». El informante era en realidad Grant Brands, un ex empleado de Wolf McCarthy que había sido despedido por exponer violaciones de seguridad 2 años atrás. Mario había encontrado a Grant viviendo en la pobreza, amargado y enfadado. Por $50,000 y una nueva identidad, Grant estaba feliz de desempeñar su papel para derribar a sus antiguos empleadores. Para cuando Mario terminó su tercera reunión, el mundo de Gerald McCarthy se estaba derrumbando precisamente a la velocidad que Mario había calculado. Esa noche, Mario se sentó en el estudio de su ático, monitoreando múltiples conversaciones telefónicas a través de equipos de vigilancia que definitivamente violaban la ley federal, pero que eran completamente irrastreables. Escuchó a Gerald gritando a sus abogados, a Brian Wolf exigiendo explicaciones a la EPA, y a Shawn Vargas rogando perdón a su esposa. La conversación más interesante fue entre Yasmín y su madre, Lynn Wade McCarthy. «No entiendo cómo ha pasado esto», decía Yasmín. Mario no era nadie. Arreglaba cosas y cargaba objetos pesados. ¿Cómo alguien así se vuelve lo suficientemente poderoso como para destruir el negocio de papá? Quizás deberías haber prestado atención al hombre con el que te casaste en lugar del dinero que creías que querías, respondió Lynn fríamente. No lo entiendes. Shawn y yo teníamos planes. Teníais es la palabra clave. La esposa de Shawn lo echó esta mañana. Su padre lo desheredó esta tarde. Su fideicomiso está congelado indefinidamente. Cualesquiera que fueran vuestros planes, te sugiero que hagas nuevos. Podría volver con Mario. Rogarle perdón. Por lo que me cuenta tu padre, Mario no es del tipo que perdona. Tomaste tu decisión, Yasmín. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Mario terminó la transmisión de vigilancia y se sirvió un vaso de whisky que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. Mañana traería la fase 3. La destrucción financiera completa de todos los que lo habían traicionado. Pero esta noche, tenía una visita especial. El ascensor sonó exactamente a las 9 de la noche. Terry Osborne entró en el ático de Mario,
su vestido de diseñador perfectamente planchado a pesar de la devastación emocional de su día. Señor Bert, dijo formalmente. Gracias por aceptar verme. Señora Vargas, por favor, siéntese. Terry era todo lo que Yasmín pretendía ser. Elegante, inteligente y genuinamente poderosa por derecho propio. Su padre, Jimmy Sears, poseía la empresa de construcción más grande del estado. Ella gestionaba la parte comercial de su imperio mientras él se encargaba de las operaciones físicas. Recibí su paquete esta mañana, dijo sin preámbulos. Pensé que deberías saber la verdad sobre su marido. ¿Por qué? Sus ojos marrones estudiaron a Mario intensamente. ¿Qué gana usted destruyendo mi matrimonio? Su matrimonio ya estaba destruido. Yo solo le proporcioné las pruebas. Terry asintió lentamente. He solicitado el divorcio. Sao no recibirá nada. Lo supuse, pero no estoy aquí por eso. Se inclinó ligeramente. Quiero saber qué más está planeando. El negocio de mi familia trabaja estrechamente con Wolf Construction. Si ellos caen, podríamos vernos afectados. Mario sonrió. Por fin, alguien que entendía cómo se jugaba realmente el juego. El negocio de su familia estará bien. De hecho, tengo una propuesta que podría interesarle. Le escucho. Gerald McCarthy está a punto de perderlo todo. Sus permisos de construcción están siendo revocados. Su sociedad petrolera está bajo investigación federal y sus líneas de crédito están siendo canceladas. Alguien tendrá que hacerse cargo de su proyecto de desarrollo en el centro. ¿Alguien como la empresa de mi padre? Alguien exactamente como la empresa de su padre, por unos 30 centavos por dólar. La sonrisa de Terry fue afilada y depredadora. ¿Y qué quiere a cambio? Su marido me ha causado un considerable malestar emocional. Creo que debería enfrentar las consecuencias de sus acciones de una manera muy personal. ¿Qué tipo de consecuencias? Mario se levantó y caminó hacia su ventana, mirando las luces de la ciudad. Saun cree que entiende el poder porque nació en el dinero. Quiero que aprenda cómo es el verdadero poder. Es decir, que mañana por la mañana, Saun va a recibir la visita de unos inversores muy molestos que creen que les robó su dinero. Van a ser muy persuasivos en sus demandas de reembolso. Terry guardó silencio por un largo momento. Está hablando de violencia física. Estoy hablando de educación. Saun ha vivido toda su vida sin consecuencias. Es hora de que aprenda lo que pasa cuando tomas lo que no te pertenece. ¿Y si no le ayudo? Mario se volvió para mirarla. Entonces verá cómo el negocio de su familia sufre cuando Wolf Construction incumpla sus contratos. Los proyectos de Gerald representan el 40% de los ingresos de su padre. Si esos contratos desaparecen, la amenaza quedó suspendida en el aire como humo. ¿Qué necesita exactamente de mí? Preguntó Terry finalmente. Mañana por la tarde, Saun estará desesperado por dinero. Vendrá a usted rogando ayuda, prometiendo cambiar, jurando que hará cualquier cosa para arreglar lo que ha roto. Necesito que lo envíe a un lugar específico donde... Mario escribió una dirección en un trozo de papel y se lo entregó. Un almacén abandonado en el distrito industrial. Dígale que allí hay un hombre de negocios que podría estar dispuesto a ayudarle a salir de sus dificultades actuales. ¿Y entonces? Entonces Saun aprenderá lo que le pasa a la gente que roba lo que pertenece a Mario Bert. Terry estudió la dirección por un momento, luego volvió a mirar a Mario. No solo está destruyendo sus finanzas. Los está destruyendo por completo. Sí. Bien, dijo, levantándose. Saun me humilló durante meses. Yasmín le ayudó a hacerlo. Gerald te trató como a un sirviente. Todos se merecen lo que sea que tengas planeado. Cuando Terry se fue, Mario regresó a su ventana. Abajo, la ciudad se extendía como una placa de circuito. Millones de luces representando millones de vidas. Mañana, 3 de esas vidas cambiarían para siempre. Mario cogió su teléfono y marcó un último número. Jack, es la hora. Sí, trae a Abel y a Carl. Asegúrate de que entiendan, lo quiero asustado, no muerto. No se trata de matarlo. Se trata de enseñarle lo que es el miedo de verdad. La fase 3 estaba a punto de comenzar. Y Mario no tenía intención de mostrar piedad a nadie que lo hubiera traicionado. El muchacho que le arrojó las llaves del coche a Mario Bert estaba a punto de conocer al hombre que poseía las llaves del futuro de todos. Capítulo 4. La trampa de los titanes. Saun Vargas estaba sentado en su porche frente al almacén abandonado, con las manos temblorosas mientras agarraba el volante. Hacía 12 horas, era el heredero de una fortuna de la construcción. Ahora era un hombre sin nada, lo suficientemente desesperado como para encontrarse con un extraño en el distrito industrial por recomendación de su esposa separada. La mañana había sido una sinfonía de destrucción,
orquestada por la cuidadosa planificación de Mario. Las tarjetas de crédito de Shaun habían sido canceladas simultáneamente a las 8 de la mañana. Sus cuentas bancarias fueron congeladas por actividad sospechosa a las 8:30. A las 9 de la mañana, su padre lo había desheredado públicamente, publicando un comunicado de prensa sobre el corte de lazos con miembros de la familia que traen vergüenza al nombre Wolf. Pero el verdadero golpe llegó a las 10 de la mañana cuando 3 hombres con trajes caros visitaron el apartamento de Shaun en el centro. Jack Nichols era el tipo de hombre que cobraba deudas para gente que prefería permanecer en el anonimato. Sus asociados, Abel Morse y Carl Richardson, se especializaban en hacer desaparecer problemas permanentemente. Le habían explicado a Shaun en términos muy claros que le debía dinero a gente muy peligrosa. $500,000, había dicho Jack, acomodándose en el sillón de cuero de Shaun como si fuera suyo. Lo pediste prestado hace 6 meses para cubrir algunas deudas de juego. Ahora esta gente lo quiere de vuelta. Nunca pedí prestado ningún dinero, había protestado Shaun. Carl había sonreído, sacando una carpeta gruesa con documentación. Aquí dice que sí. Tenemos tu firma y todo. Incluso tenemos testigos. Los documentos eran falsificaciones, pero eran falsificaciones perfectas. La firma de Shaun había sido copiada de las fotos de la aventura que Mario había obtenido. Registros de hotel, recibos de tarjetas de crédito, cualquier cosa con la letra de Shaun. Los testigos eran personas reales a las que Mario había pagado para recordar reuniones que nunca ocurrieron. Quiero mi dinero para medianoche, había continuado Jack, con intereses. Digamos 600,000. Números redondos. No tengo esa clase de dinero. Entonces más te vale encontrarlo. Esta gente no acepta planes de pago. Ahora Shaun estaba sentado frente al almacén, esperando que el misterioso hombre de negocios que Terry había mencionado pudiera resolver de alguna manera sus problemas. Su teléfono vibró con otro mensaje de texto amenazante de Jack. Quedan 11 horas. Espero que te gusten los huesos rotos. Dentro del almacén, Mario observaba a Shaun a través de las cámaras de seguridad que había instalado la semana anterior. El edificio le pertenecía, comprado a través de otra empresa fantasma meses atrás específicamente para este propósito. Había sido una fábrica de ropa, pero ahora estaba vacía excepto por el montaje cuidadosamente preparado que Mario había organizado. Lleva ahí sentado 20 minutos, informó Wilson Klein, el jefe de seguridad de Mario. ¿Crees que se está acobardando? Entrará, dijo Mario con confianza. La desesperación es un motivador poderoso. Wilson asintió hacia los 3 hombres que estaban cerca. Y si intenta huir, no llegará lejos. Brandon vigila la salida trasera. Ignacio cubre la entrada lateral. Si Shaun sale de este almacén, no será por donde entró. Finalmente, Shaun reunió el coraje suficiente para entrar en el edificio. La puerta principal chirrió al abrirse, resonando en el espacio vacío. Motas de polvo danzaban en la luz del sol de la tarde que se filtraba por las ventanas rotas. «¿Hola?» llamó Shaun, su voz traicionando su miedo. ¿Hay alguien aquí? Terry dijo que alguien quería verme. Mario salió de las sombras. Ya no era el humilde obrero de la construcción ni siquiera el dueño del restaurante de la noche anterior. Ahora llevaba un chaleco táctico negro y vaqueros oscuros, pareciendo exactamente lo que era, un depredador que había acorralado a su presa. «Hola, Shaun», dijo Mario en voz baja. El rostro de Shaun se puso blanco. «¿Tú?» «Pero Terry dijo». Terry dijo exactamente lo que le dije que dijera. ¿Sorprendido? No deberías estarlo. Cuando destruyes el matrimonio de alguien, no deberías esperar que su exesposa te ayude. Shaun retrocedió hacia la puerta, pero Brandon Bullock apareció, bloqueando la salida. Los 1,93 metros de Brandon llenaban por completo el umbral. ¿Vas a alguna parte?, preguntó Mario. ¿Qué quieres? La voz de Shaun se quebró como la de un adolescente. Quiero que entiendas algo muy importante, dijo Mario, acercándose. Pasaste 4 meses pensando que me estabas quitando algo. Mi esposa, mi vida, mi futuro. Pero lo que realmente estabas haciendo era quitarte algo a ti mismo. No entiendo. Tu libertad, explicó Mario pacientemente. Tu seguridad, tu futuro. Verás, cuando decidiste seducir a mi esposa, te convertiste en un enemigo. Y no soy el tipo de enemigo que perdona y olvida. Los ojos de Shaun se movieron por el almacén, buscando otra salida. Mira, lo siento por lo de Yasmín. Podemos arreglar algo. Te pagaré de alguna manera. ¿Pagarme? Mario se rió, el sonido resonando en las paredes vacías. ¿Crees que esto es por dinero? ¿Crees que puedes extender un cheque y hacer que esto desaparezca? Entonces, ¿qué quieres?
Mario sacó su teléfono y le mostró a Shaun un vídeo. Era una grabación de seguridad del hotel donde Shaun y Jasmine se habían reunido, pero la marca de tiempo mostraba el día de ayer, mucho después de que Mario les hubiera revelado su verdadera identidad. Esto fue grabado hace 24 horas, dijo Mario. Incluso después de saber quién era yo realmente, incluso después de saber de lo que era capaz, te reuniste con mi esposa. Todavía pensabas que podías tomar lo que era mío. En el vídeo, Shaun y Jasmine discutían en el aparcamiento del hotel. Sus voces no eran audibles, pero su lenguaje corporal contaba la historia claramente. Shaun exigiendo que Jasmine se fuera con él. Jasmine negándose. Shaun agarrándola del brazo bruscamente cuando ella intentaba marcharse. Le pusiste las manos encima, continuó Mario, su voz bajando a un susurro. La forzaste físicamente a quedarse cuando ella quería irse. Eso te convierte en algo peor que un adúltero, Shaun. Eso te convierte en un maltratador. No fue así. Estaba siendo irracional. Estaba intentando terminar una relación que se había vuelto peligrosa para todos los involucrados. Tú intentabas forzarla a abandonar toda su vida por un hombre que ni siquiera podía ser leal a su propia esposa. Mario asintió a Wilson, quien le entregó una carpeta de Manila. Déjame mostrarte cómo es tu futuro, dijo Mario, abriendo la carpeta. Jack Nichols YSUS amigos. Son cobradores de deudas de verdad. ¿El $500,000 que supuestamente debes? También es real, en lo que respecta al sistema legal. Le mostró a Shaun el primer documento, un acuerdo de préstamo con la firma falsificada de Shaun. Los testigos que testificarán que pediste este dinero prestado son personas reales con identidades reales y sin antecedentes penales. Cuando testifiquen bajo juramento que pediste dinero prestado a la gente equivocada, ¿quién va a creer tu historia de que te tendieron una trampa? El segundo documento era aún peor. Un informe policial presentado esa mañana que afirmaba que Shaun había agredido a una mujer durante un negocio de drogas que salió mal. La mujer era una actriz que Mario había contratado, pero su historia sería lo suficientemente convincente como para añadir cargos de agresión a los crecientes problemas legales de Shaun. La belleza de esto, continuó Mario, es que nada de esto es técnicamente ilegal. La deuda es real, aunque esté fabricada. Los testigos dicen la verdad sobre lo que se les pagó para recordar. El cargo de agresión se basa en una denuncia real presentada por una persona real. Shaun se arrodilló en el suelo sucio del almacén. Por favor, haré lo que sea. Desapareceré. Nunca volveré a la ciudad. Solo, por favor, no hagas esto. Tuviste esa opción ayer, dijo Mario fríamente. Podrías haberte marchado cuando te diste cuenta de quién era yo. En cambio, elegiste redoblar la apuesta. Elegiste ponerle las manos encima a mi esposa y exigirle que eligiera entre su matrimonio y su seguridad. El teléfono de Mario vibró con un mensaje de texto. Sonrió al leerlo. Buenas noticias, le dijo a Shaun. Tu padre acaba de declararse en quiebra. La investigación federal sobre el derrame de petróleo se ha ampliado para incluir todos los proyectos de Wolf Construction de los últimos 5 años. Resulta que habéis estado recortando normativas de seguridad durante mucho tiempo. Eso es imposible. Seguimos todos los protocolos de seguridad. ¿De verdad? Porque tengo empleados dispuestos a testificar lo contrario. Ex empleados que fueron despedidos por informar de violaciones de seguridad. Empleados que tienen registros muy detallados de conversaciones con tu padre sobre ahorrar dinero ignorando las normativas. La verdad era que Wolf Construction había estado recortando gastos, pero no en la medida que los testigos de Mario afirmarían. Pero las violaciones reales proporcionaban una base suficiente para hacer creíbles las fabricadas. Grant Branch te manda saludos, por cierto, añadió Mario. Está especialmente ansioso por testificar sobre la vez que tu padre le dijo que se callara o buscara otro trabajo cuando informó de debilidades estructurales en los cimientos de la Torre Meridian. El rostro de Shaun se puso completamente blanco. ¿La Torre Meridian? Pero ahí viven y trabajan cientos de personas todos los días. Sí. Imagina cómo se sentirán las familias cuando se enteren de que sus casas y oficinas podrían derrumbarse porque Brian Wolf quería ahorrar dinero en hormigón. La Torre Meridian era estructuralmente sólida. Mario la poseía y la había inspeccionado a fondo. Pero el testimonio de Grant sembraría suficientes dudas como para forzar una evacuación y reconstrucción completas, costándole a la familia Wolf todo lo que les quedaba. Tu padre pasará el resto de su vida en una prisión federal, continuó Mario. Tu madre perderá la casa, los coches, todo. Tu hermana, Kelly Mees, tendrá que explicar a sus hijos por qué el abuelo es un criminal convicto. Mi hermana no tiene nada que ver con esto. Yo tampoco, hasta que decidiste tomar lo que era mío.
Mario se acercó a donde Shaun estaba arrodillado y se agachó para mirarlo a los ojos. «Esto es lo que va a pasar», dijo en voz baja. «En una hora, Jack Nichols te encontrará. Cobrará el dinero que debes, de una forma u otra. Si no lo tienes, y no lo tendrás, te romperá las dos piernas y te dejará tirado fuera de los límites de la ciudad. No puedes hacer esto. Puedo hacer lo que quiera. Tengo más dinero del que jamás soñaste, más conexiones de las que puedas imaginar, y más paciencia de la que mereces. Pasé meses planeando este momento, y voy a saborear cada segundo viendo cómo arde tu mundo». Mario se levantó y caminó hacia la salida. «Ah, y Shaun, cuando estés en esa cama de hospital con las piernas escayoladas, pensando en cómo tu vida se fue al traste, recuerda esto, te di la oportunidad de marcharte. Elegiste quedarte y luchar. Ahora te toca vivir con las consecuencias». Cuando Mario llegó a la puerta, Shaun gritó desesperadamente. «Why, Jasmine? ¿Qué le vas a hacer a ella?» Mario se detuvo y miró hacia atrás. Jasmine tomó su decisión. Te eligió a ti por encima de mí. Eligió la emoción por encima de la estabilidad. Eligió lo que pensaba que la haría feliz por encima de lo que realmente lo haría. Ahora le toca descubrir cómo es la vida sin nada. Ella te quiere. No, dijo Mario con tristeza. Ella quería lo que pensaba que no podía darle. Nunca se molestó en averiguar quién era yo realmente. Igual que tú nunca te molestaste en averiguar de lo que era realmente capaz. La puerta del almacén se cerró de golpe detrás de Mario, dejando a Shaun solo con su miedo y el sonido de pasos que se acercaban desde las sombras. Jack Nichols salió a la luz, crujiendo los nudillos con un sonido como de huesos rompiéndose. «Hora de pagar», dijo Jack alegremente. «Espero que tengas un buen seguro de salud». Fuera, Mario se subió a su McLaren y se alejó sin mirar atrás. La fase 3 estaba completada. La fase 4 sería aún más personal. Era hora de ocuparse de Jasmine. Capítulo 5. Confrontaciones y profundidad emocional. Jasmine Bert estaba en la cocina de la modesta casa que había compartido con Mario durante 3 años, mirando los papeles de divorcio que habían llegado esa mañana. La casa se sentía diferente ahora, más pequeña, más cutre, como un disfraz que se le había quedado pequeño. Todo lo que antes parecía encantador de su vida sencilla ahora parecía una prueba de las mentiras que habían estado viviendo. Su teléfono vibró con otra alerta de noticias sobre los problemas de negocios de su padre. Los titulares empeoraban. Desastre medioambiental vinculado a fraude en la construcción. Sociedad Wolf McCarthy bajo investigación federal. El multimillonario Gerald McCarthy se declara en bancarrota. Intentó llamar a Mario 17 veces desde que salió del restaurante la noche anterior. Cada llamada iba directamente al buzón de voz. Cada mensaje de voz era el mismo. «Mario, por favor, devuélveme la llamada. Tenemos que hablar. Puedo explicarlo todo». Pero, ¿qué había que explicar? ¿Que se había enamorado de otro hombre porque pensaba que su marido era pobre? ¿Que se había reído cuando su padre lo humilló porque estaba avergonzada de lo que ella creía que era su bajo estatus? ¿Que cada día de su matrimonio se había construido sobre su suposición de que se estaba conformando con menos de lo que merecía? La puerta principal se abrió y, por un momento, el corazón de Jasmine dio un vuelco. Pero no era Mario. Era Lynn Wade McCarthy, su madre, con un aspecto más envejecido del que Jasmine la había visto nunca. «Empaca tus cosas», dijo Lynn sin preámbulos. «El banco va a ejecutar la hipoteca de esta casa mañana». «¿Qué? Pero esta es nuestra casa. Tu casa pertenece a una empresa fantasma propiedad de tu marido». Al parecer, Mario ha estado pagando la hipoteca durante 3 años. Ahora que solicita el divorcio, está terminando el contrato de arrendamiento. Jasmine se hundió en una de las sillas de la cocina que pensaba que habían comprado juntos en una tienda de segunda mano. Ahora, se preguntaba si en realidad valía más que su coche. ¿Qué parte de nuestra vida fue una mentira?, preguntó. «Toda», respondió Lynn sin rodeos. «El obrero de la construcción con dificultades, los ingresos modestos, el estrés financiero bajo el que creías vivir. Te doy mentira. Tu marido vale más dinero del que tu padre jamás tuvo». «Pero, ¿por qué? ¿Por qué me ocultaría eso?». Lynn sacó su teléfono y le mostró a Jasmine un artículo de periódico de hace 3 años. El magnate local de los negocios Mario Bert anuncia donación anónima a la Fundación para Jóvenes de Acogida. La foto mostraba a Mario con un traje caro, dándole la mano al director de la organización benéfica. El pie de foto lo identificaba como el solitario millonario Mario Bert, cuyo imperio de la construcción ha transformado el horizonte de la ciudad. «Esto fue tomado 2 meses antes de que lo conocieras», dijo Lynn. «Ya era rico cuando empezasteis a salir. Eligió ocultártelo. Pero, ¿por qué haría eso?
Quizás quería ver si podías amarlo por quien era en lugar de por lo que tenía. Al parecer, no pasaste la prueba. Las palabras golpearon a Yasmín como golpes físicos. Recordó sus primeras citas. Mario hablando de crecer en hogares de acogida, de trabajar en la construcción para pagarse los estudios nocturnos, de soñar con construir algo significativo. Le habían encantado sus historias, conmovido sus luchas, impresionado su determinación para triunfar a pesar de sus circunstancias. Pero también se había sentido secretamente aliviada cuando Shaun entró en su vida, ofreciéndole el estilo de vida al que estaba acostumbrada. La riqueza de Shaun era visible, obvia, cómoda. La llevaba a restaurantes caros, le compraba ropa de diseño, le prometía una vida de lujo que su pobre marido nunca podría proporcionarle. ¿Has sabido algo de Shaun?, preguntó Lynn. No desde ayer. Su teléfono va directo al buzón de voz. La expresión de Lynn se oscureció. Quizás deberías poner las noticias. El noticiero local de la noche emitía una noticia sobre un hombre encontrado golpeado en un almacén abandonado. La víctima fue identificada como Shaun Vargas, hijo del prominente empresario Brian Wolf. Estaba vivo pero en estado crítico con 2 piernas rotas, una fractura de cráneo y lesiones internas. La policía cree que esto está relacionado con deudas de juego, decía el reportero. Se informa que el señor Vargas estaba involucrado con usureros que se volvieron violentos cuando no pudo pagar lo que debía. Las manos de Yasmín temblaron mientras cogía su teléfono. Marcó el número de Mario de nuevo, y esta vez él respondió. «Hola, Jasmine. ¿Tú hiciste esto?», susurró. «¿Shaun? ¿El almacén? ¿La paliza?». Shaun tomó algunas malas decisiones financieras. «No tuve nada que ver con las consecuencias». «Estás mintiendo». «¿Lo estoy? ¿Puedes probar que estuve cerca de ese almacén? ¿Puedes probar que sé algo sobre sus deudas de juego? ¿Puedes probar que he hecho algo más que descubrir que mi esposa me estaba engañando?». Jasmine cerró los ojos. «Mario, por favor. Tenemos que hablar. Estamos hablando. En persona. Cara a cara. Necesito verte». Hubo un largo silencio. Finalmente, Mario dijo. «Bien. Una conversación. Esta noche a las 9. En el ático de la Torre Meridian. ¿El hotel donde tú y Shaun os reuníais durante 4 meses? Sí. Apropiado, ¿no crees?». La línea se cortó. A las 9, Yasmín estaba fuera del ascensor del ático, usando una tarjeta de acceso que Mario le había dejado en la recepción. Sus manos temblaban mientras pulsaba el botón para el último piso. El ascensor se abrió a un vestíbulo más lujoso que cualquier casa que hubiera visto. Suelos de mármol, candelabros de cristal, obras de arte que pertenecían a museos. Esta era la vida real de Mario, la vida que le había ocultado por completo. Impresionante, ¿verdad? La voz de Mario venía de la sala de estar. Yasmín caminó hacia el sonido y lo encontró de pie junto a ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Llevaba vaqueros oscuros y un suéter negro, con un aspecto más relajado del que le había visto en meses. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?», preguntó ella. 5 años. Desde antes de conocernos. Y nunca me lo dijiste. Nunca te dije muchas cosas. Igual que tú nunca me hablaste de Shaun». Yasmín miró alrededor del ático, los muebles caros, la electrónica de última generación, la colección de arte que valía más que las casas de la mayoría de la gente. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste pensar que teníamos problemas económicos? Porque quería saber si podías amar a Mario Bert la persona, no a Mario Bert la cuenta bancaria. Y ahora lo sabes». «Sí, ahora lo sé». Se quedaron en silencio, el peso de 3 años de engaño suspendido entre ellos. «Yo sí te quise», dijo Yasmín finalmente. «A la persona, quiero decir. Al principio. ¿De verdad? ¿O querías la idea de rescatar a alguien de la pobreza? ¿Te gustaba sentirte superior al hombre al que ayudabas a triunfar?». La pregunta dolió profundamente porque contenía una verdad. Yasmín recordó la satisfacción que había sentido cuando sus compañeros de trabajo la elogiaban por casarse con alguien inferior, por elegir el amor sobre el dinero. Había disfrutado siendo vista como desinteresada, como alguien que se preocupaba más por el carácter que por la riqueza. «¿Cuándo cambió?», preguntó Mario. «Cuando Shaun empezó a prestarme atención. Cuando me mostró cómo podría ser mi vida si estuviera con alguien que pudiera darme las cosas con las que crecí. Las cosas que yo podría haberte dado todo el tiempo. Pero no lo hiciste. Elegiste mentirme, hacerme pensar que no podíamos permitirnos cosas bonitas, dejar que me preocupara por el dinero cada mes. Quería que me quisieras sin el dinero. Y yo quería ser querida por quien era, no por pasar una prueba que diseñaste sin decírmelo». Ambos estaban gritando ahora, 3 años de resentimiento oculto finalmente estallando.
Me engañaste, dijo Mario. Tú me mentiste, replicó Yasmín. Yo mentí sobre tener dinero. Tú mentiste sobre queer. Yo sí te quería. Tú querías en lo que pensabas que me estaba convirtiendo. Querías el proyecto de mejorarme. Pero cuando alguien te ofreció un producto acabado, aprovechaste la oportunidad. Yasmín se hundió en uno de los sofás de cuero, con las lágrimas corriéndole por la cara. ¿Qué pasa ahora? Ahora aprendes cómo es la vida sin redes de seguridad, dijo Mario fríamente. El negocio de tu padre ha desaparecido. La familia de Shaun lo ha desheredado. Tu fideicomiso estaba ligado a la empresa de tu padre, así que eso también ha desaparecido. ¿Y tú? Tengo todo lo que tenía antes de conocerte, más una educación muy cara sobre la verdadera naturaleza de la mujer con la que me casé. Lo siento, susurró Yasmín. Lo siento mucho, Mario. Cometí un terrible error. Tomaste una decisión. Múltiples decisiones. Cada día durante 4 meses, elegiste traicionar nuestro matrimonio. Cada martes y viernes, elegiste venir a este hotel y fingir ser otra persona. Cada noche, volvías a casa y me mentías a la cara sobre dónde habías estado. ¿Puedo cambiar? Podemos empezar de nuevo. Mario se acercó a su escritorio y cogió una carpeta. ¿Sabes qué es esto? Yasmín negó con la cabeza. Son registros bancarios de una cuenta en las Islas Caimán. Shaun ha estado moviendo dinero allí durante 6 meses, desviándolo del negocio de su padre para preparar vuestra vida juntos. El rostro de Yasmín se puso blanco. Eso es imposible. Shaun no robaría. ¿No lo haría? Robó la esposa de otro hombre. ¿Por qué no el dinero de otro hombre? Mario le mostró los registros, transferencias por un total de casi $2 millones, todas rastreadas hasta cuentas de Wolf Construction. ¿La investigación federal sobre el derrame de petróleo? Van a encontrar este dinero. Cuando lo hagan, querrán saber cuánto sabía sobre el robo de Shaun. No sabía nada. ¿Puedes probarlo? Porque eres la beneficiaria de esta cuenta. Tu nombre está en las tarjetas de firmas. Según estos registros, ayudaste a Shaun a robar dinero de la empresa de su padre para financiar vuestro futuro juntos. Los documentos eran más de las cuidadosas falsificaciones de Mario, pero eran lo suficientemente convincentes como para destruir lo que quedaba de la vida de Yasmín. Me estás incriminando, dijo ella. Te estoy mostrando las consecuencias de tus elecciones. Elegiste a Shaun por encima de mí. Shaun eligió el robo por encima de la honestidad. Ahora ambos vais a vivir con los resultados. Yasmín se levantó, la ira reemplazando la desesperación. Estás destruyendo a gente inocente. ¿Innocent? Mario se rió amargamente. Tu padre me arrojó las llaves de su coche y me llamó, muchacho. Tú te reíste de su humillación. Shaun sedujo a la esposa de otro hombre y le puso las manos encima cuando ella intentó irse. ¿Quién de vosotros es inocente? Cometimos errores. Tomasteis decisions. Cada decisión fue deliberada. Cada traición fue calculada. Ahora quieres perdón porque las consecuencias son más severas de lo que esperabas. Mario se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad. Pasé meses planeando esto, Yasmín. Meses aprendiendo sobre el negocio de tu padre, sobre la familia de Shaun, sobre cada vulnerabilidad que podía explotar. ¿Sabes por qué? Porque eres un monstruo. Porque te quería. Porque te di todo lo que tenía. Mi confianza, mi corazón, mi futuro. Y lo tiraste a la basura por un hombre que te prometió cosas que yo ya poseía. Se volvió para mirarla. El Mario con el que te casaste te habría perdonado. Habría luchado por vuestro matrimonio, ido a terapia, intentado reconstruir lo que habías roto. Pero ese Mario era una ilusión. Yo soy el verdadero Mario, y no perdono la traición. ¿Y la piedad? ¿Y las segundas oportunidades? ¿Y la lealtad? ¿Y honrar tus votos? No me diste una segunda oportunidad cuando Shaun mostró interés. Renunciaste a nuestro matrimonio en el momento en que apareció algo mejor. Yasmín caminó hacia el ascensor, su corazón rompiéndose con cada paso. En las puertas, se volvió por última vez. Espero que algún día entiendas que destruirnos no arreglará lo que está roto dentro de ti, dijo. Y yo espero que algún día entiendas que algunas traiciones no pueden perdonarse, respondió Mario. Las puertas del ascensor se cerraron entre ellos, sellando el final de su matrimonio y el comienzo de la nueva realidad de Yasmín. Mario se quedó solo en su ático, rodeado de la riqueza y el poder que había ocultado a la mujer que había amado. Por primera vez desde que descubrió la aventura, se permitió sentir todo el peso de su pérdida. Había ganado. Gerald, Shaun y Yasmín se enfrentaban a consecuencias de las que nunca se recuperarían. Pero la victoria se sentía vacía cuando la persona con la que querías compartirla era la que te había obligado a luchar. Fuera de las ventanas,
la ciudad se extendía sin fin, llena de luces y posibilidades. Pero para Mario Bert, la vista nunca volvería a ser la misma. Había aprendido que el amor sin confianza no valía nada, que la riqueza sin alguien con quien compartirla era solo números en una cuenta bancaria. También había aprendido que algunas lecciones valían cualquier precio, incluso si ese precio era tu propia felicidad. El juego estaba casi terminado. Solo quedaba un movimiento. Capítulo 6. El punto de inflexión. 3 días después de la paliza a Sound, las primeras grietas en el plan perfecto de Mario comenzaron a aparecer. Estaba en su estudio revisando informes financieros cuando Wilson Klein irrumpió en la puerta sin llamar, algo que nunca había sucedido en sus 5 años de relación laboral. «Tenemos un problema», dijo Wilson, su habitual calma reemplazada por una agitación visible. «Define problema». Wilson colocó una tableta en el escritorio de Mario. La pantalla mostraba una emisión de noticias locales con una mujer que Mario no reconoció. Una reportera rubia de pie frente al almacén abandonado donde Sound había sido atacado. «Soy Cheryl Frell de Channel 12 News», decía la reportera. «Estoy frente al almacén donde Sound Vargas fue brutalmente golpeado hace 3 días, pero nuevas pruebas sugieren que no fue un ataque al azar de usureros. Nos acompaña ahora el investigador privado Art Wiggins, quien ha estado investigando el caso de forma independiente». La sangre de Mario se heló. Art Wiggins era bueno. Demasiado bueno. Si él estaba involucrado, alguien lo había contratado específicamente para descubrir la verdad. «Señor Wiggins», continuó la reportera, «¿qué puede decirnos sobre su investigación?» Art Wiggins era un hombre delgado con ojos agudos y el tipo de rostro curtido que proviene de décadas de descubrir los secretos de otras personas. «Señorita Frell, hemos descubierto que las supuestas deudas de juego de Sound Vargas pueden haber sido fabricadas. Los hombres que presuntamente lo atacaron, Jack Nichols, Abel Morse y Carl Richardson, han trabajado todos para el mismo empleador en los últimos 6 meses. ¿Puede decirnos quién es ese empleador?» «Una empresa de seguridad privada llamada Fourtree Solutions. Y Fourtree Solutions solo tiene un cliente, una empresa fantasma llamada Meridian Holdings». La mandíbula de Mario se tensó. Meridian Holdings era una de sus empresas, pero debería haber sido imposible de rastrear. La estructura de propiedad estaba enterrada bajo capas de protección legal que le habían costado millones establecer. «Señor Wiggins», presionó la reportera, «¿está sugiriendo que alguien contrató a estos hombres para atacar a Sound Vargas?» «Estoy sugiriendo que esto no fue por deudas de juego. Esto fue por venganza». Wilson detuvo el vídeo. «Se pone peor». Pasó a otro segmento de noticias, con Gerald McCarthy de pie frente a un tribunal federal. A pesar de su ruina financiera, Gerald todavía imponía presencia cuando hablaba a las cámaras. «Quiero ser muy claro sobre algo», decía Gerald. «Mi familia está siendo atacada por alguien con recursos significativos y una venganza personal. El derrame de petróleo que destruyó mi negocio, las revocaciones de permisos que paralizaron mis proyectos de construcción, los cargos penales contra mi socio, nada de estos son coincidencias». «¿Está sugiriendo una conspiración, señor McCarthy?», preguntó un reportero. «Estoy sugiriendo que cuando la vida entera de un hombre se derrumba en 72 horas, buscas patrones. Y el patrón aquí apunta a una persona, mi yerno, Mario Bert». Mario se reclinó en su silla. «¿Cómo me conectaron con Fourtree Solutions?» «Art Wiggins es minucioso», respondió Wilson. «Rastreó los pagos a través de 3 bancos diferentes y 2 cuentas en el extranjero. Le llevó 60 horas, pero encontró la conexión». «¿Y Gerald?» «Gerald no es estúpido. Juntó la cronología y se dio cuenta de que las pruebas del derrame de petróleo aparecieron justo después de que revelaras tu verdadera identidad. Ha contratado a sus propios investigadores». Mario se levantó y caminó hacia su ventana. Abajo, la ciudad zumbaba con su actividad habitual, pero él se sentía como si la estuviera observando desde dentro de una jaula de cristal que se cerraba lentamente a su alrededor. «¿Cuál es nuestra exposición?», preguntó. «¿Penal? Probablemente mínima. Todo lo que hicimos fue técnicamente legal, solo moralmente cuestionable. ¿Civil? Esa es otra historia. Si pueden probar que orquestaste el falso derrame de petróleo, Gerald podría demandar por daños y perjuicios». «¿Cuánto?» «Todo. Total fortuna». El teléfono de Mario vibró con una llamada entrante. La pantalla mostraba un número que no reconoció, pero algo le dijo que contestara. «¿Senior Bird?» La voz era femenina, profesional, desconocida. «¿Quién es?» «Guadalupe Wright, reportera de Investigation del Tribune. Estoy trabajando en una historia sobre los recientes acontecimientos que involucran a las familias McCarthy y Wolf.
Esperaba que pudiera hacer algún comentario. No tengo ningún comentario. ¿De verdad? Porque tengo información muy interesante sobre Foundry Solutions, Meridian Holdings y una serie de transacciones financieras que parecen diseñadas para atacar a individuos específicos. El agarre de Mario en el teléfono se tensó. No sé de qué está hablando. Creo que sí. También creo que podría querer reunirse conmigo antes de que publique esta historia. Podría ser muy perjudicial para mucha gente inocente, como sus empleados, por ejemplo. Foundry Solutions emplea a 37 personas, la mayoría exmilitares con familias que mantener. Cuando esta historia salga a la luz, todos estarán desempleados e inempleables. La amenaza era sutil pero clara. Mario podía destruir a Gerald, Shaun y Jasmine, pero el daño colateral se extendería a docenas de personas inocentes. ¿Dónde quiere que nos veamos?, preguntó Mario. Café Luna, en el centro, en 1 hora. La línea se cortó. Mario se volvió hacia Wilson. Dame todo lo que tengamos sobre Guadalupe Wright. Antecedentes, historial laboral, registros financieros, miembros de la familia, todo. Ya estoy en ello, respondió Wilson, tecleando rápidamente en su portátil. Ex-reporter at our investigation, Dell, Washington Post. Ganó un Pulitzer por exponer la corrupción gubernamental. Se mudó a las noticias locales hace 3 años después de que su editor fuera asesinado mientras investigaba conexiones del crimen organizado con funcionarios de la ciudad. ¿Asesinado? Coche bomba. Un trabajo muy profesional. Wright se culpó a sí misma por involucrarlo. Aceptó un trabajo aquí para alejarse de la presión. Mario asintió. Así que no se deja intimidar fácilmente, y es muy buena en lo que hace. Si nos está investigando, ya ha encontrado más de lo que queremos que encuentre. 40 minutos después, Mario se sentó frente a Guadalupe Wright en un reservado de esquina en Café Luna. Era más joven de lo que había esperado, probablemente a mediados de los 30, con ojos oscuros e inteligentes y el tipo de intensidad concentrada que proviene de años de desenterrar verdades ocultas. Gracias por reunirse conmigo, dijo ella, abriendo una carpeta gruesa. Saltémonos las formalidades. ¿Qué quiere? Quiero entender por qué un exitoso hombre de negocios llegaría a extremos tan elaborados para destruir a 3 personas. No tengo ni idea de lo que está hablando. Guadalupe sonrió y sacó una fotografía. Mostraba a Mario entrando en el almacén abandonado 2 horas antes de que Shaun fuera encontrado golpeado. Cámara de seguridad del edificio de enfrente, explicó. Es increíble lo que la tecnología puede capturar hoy en día. Mario estudió la foto. Eso prueba que estuve en la zona. No prueba que estuviera involucrado en ninguna agresión. No, pero esto sí. Le mostró otra foto, Jack Nicholls saliendo del mismo almacén 30 minutos después de que Mario hubiera entrado. Sigue siendo circunstancial. Cierto. Pero cuando lo combinas con registros financieros que muestran pagos de Meridian Holdings a Foundry Solutions y el testimonio de 3 testigos que te vieron reunirte con Jack Nicholls la semana pasada, el panorama se vuelve más claro. Mario se inclinó hacia adelante. ¿Qué testigos? Empleados de su restaurante. Parece que se olvidó de las cámaras de seguridad en su propio establecimiento. El error fue elemental, y Mario se maldijo por no haber pensado en ello. Había estado tan concentrado en monitorear sus objetivos que se había olvidado de protegerse a sí mismo. ¿Qué quiere?, preguntó de nuevo. Quiero la historia. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué llevó a un hombre exitoso a cometer actos elaborados de venganza contra su propia familia? No es una historia que entendería. Pruébeme. Mario miró alrededor de la cafetería, a la gente normal viviendo vidas normales, y se dio cuenta de lo lejos que había caído del hombre que solía ser. Mi esposa me engañó, dijo simplemente. A los hombres les engañan todos los días. No suelen responder destruyendo negocios enteros y haciendo que golpeen a la gente. Lo hacen cuando han pasado toda su vida aprendiendo que mostrar debilidad te destruye. Mario se encontró hablando, las palabras brotando como agua a través de una presa rota. Le contó sobre el sistema de acogida, sobre aprender a ocultar sus emociones como mecanismo de supervivencia. Le contó sobre construir su fortuna a través de pura determinación, sobre conocer a Jasmine y pensar que finalmente había encontrado a alguien que podía amarlo por quien era debajo del dinero. Así que ocultó su riqueza para poner a prueba su amor, dijo Guadalupe. Quería saber si podía ver más allá de la superficie. Y cuando no pasó la prueba, decidió castigar a todos los involucrados. Decidí mostrarles las consecuencias. Gerald me humilló porque pensaba que era pobre. Shaun sedujo a mi esposa porque pensaba que era débil. Jasmine me traicionó porque pensaba que no podía darle lo que quería. Todos cometieron el mismo error. Me juzgaron por lo que veían, no por quién era. Guadalupe guardó silencio por un largo momento, tomando notas en su cuaderno de reportera.
Se da cuenta en lo que se ha convertido, ¿verdad? Preguntó finalmente. Ilumíneme. En lo mismo de lo que los acusa. Los ha juzgado por sus peores momentos en lugar de por quienes son realmente. Gerald es un hombre arrogante, pero construyó su negocio de la nada, igual que usted. Sound tomó una decisión terrible, pero no es un criminal. Jasmine lo traicionó, pero no es un monstruo. Ellos destruyeron mi matrimonio. No, Sr. Burt. Usted destruyó su matrimonio en el momento en que eligió el engaño sobre la honestidad. Todo lo que sucedió después de eso fueron solo consecuencias. Las palabras golpearon a Mario como golpes físicos. Usted no entiende. Entiendo perfectamente. He visto esta historia antes. Un hombre poderoso se siente traicionado, usa sus recursos para destruir a las personas que lo hirieron, lo justifica llamándolo justicia. La única diferencia es la escala de su venganza. ¿A qué quiere llegar? Mi punto es que está a punto de perder todo por lo que ha trabajado. ¿Y para qué? Para demostrar que es más poderoso que personas que ya saben que son más débiles que usted. Guadalupe sacó otra carpeta, esta aún más gruesa que la primera. Gerald McCarthy ha presentado una demanda civil en su contra por $200 millones. La esposa de Saúl Vargas ha presentado cargos penales por conspiración para cometer agresión. El FBI está investigando las pruebas medioambientales falsas que usó para destruir Wolf Construction. No puede probar nada de eso. No tengo que hacerlo. Los investigadores que no conocía ya lo han probado. Art Wiggins ha estado filtrando información a agentes federales durante 3 días. Tienen grabaciones, fotografías, registros financieros y testimonios de testigos. Mario sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. ¿Qué quiere? Quiero que termine con esto. Retire a SUS Perros. Admita lo que ha hecho y enfrente las consecuencias como el hombre que dice ser. ¿Y si no lo hago? Entonces enfrentará las consecuencias de todos modos, pero habrá destruido a aún más gente inocente en el proceso. Mario se levantó para irse, pero las siguientes palabras de Guadalupe lo detuvieron en seco. Su esposa intentó suicidarse anoche. La cafetería pareció girar alrededor de Mario mientras se hundía de nuevo en su asiento. Está viva, continuó Guadalupe rápidamente. Su madre la encontró a tiempo, pero dejó una nota pidiendo disculpas por arruinar su vida, pidiendo disculpas por no ser digna del hombre que realmente era. Está mintiendo. No lo estoy. Jasmine Burt está actualmente en la sala de psiquiatría del Hospital Metropolitano bajo vigilancia por suicidio. Se culpa a sí misma por todo lo que le ha pasado a su padre y a Saúl. La armadura cuidadosamente construida de ira justiciera de Mario se resquebrajó por completo. Ella me engañó. Sí, lo hizo. Y ahora está tan consumida por la culpa y el autodesprecio que intentó quitarse la vida. ¿Ese es el tipo de justicia que buscaba? Nunca quise que ella. La voz de Mario se apagó. ¿Qué? ¿Que sufriera? ¿Que sintiera dolor? ¿Que entendiera lo que es perder todo lo que te importa? Porque eso es exactamente lo que está experimentando. Mario se cubrió la cara con las manos. Solo quería que entendieran lo que me habían hecho. Lo entienden. Gerald ha perdido su negocio y su reputación. Saúl se enfrenta a cargos penales y puede que nunca vuelva a caminar normalmente. Jasmine está en un hospital psiquiátrico, deseando estar muerta. ¿Cuánta comprensión necesita? No sé cómo detenerlo. Sí que lo sabe. Empezó esto con un plan. Puede terminarlo con un plan. La pregunta es si es lo suficientemente valiente como para admitir que se equivocó. Mario levantó la vista hacia Guadalupe Wright, esta extraña que de alguna manera se había convertido en su confesora. ¿Qué pasa si me presento? ¿Qué pasa si lo admito todo? Se enfrenta a cargos penales. Pierde la mayor parte de su dinero. Probablemente vaya a la cárcel. Pero también detiene el ciclo de destrucción antes de que se cobre más víctimas. ¿Incluyéndome a mí? Especialmente a usted. El hombre con el que estoy hablando ahora no es el mismo hombre que construyó una fortuna de la nada. Ese hombre estaba impulsado por la esperanza y la determinación. Usted está impulsado por el odio y la venganza. ¿Cuál de los dos quiere ser? Mario cerró los ojos y vio a Jasmine como había estado el día de su boda. Radiante, esperanzada, llena de amor por el hombre con el que creía que se estaba casando. Ella se había equivocado sobre quién era él. Pero quizás él también se había equivocado sobre quién era ella. Necesito tiempo para pensar, dijo. No tiene tiempo. Los agentes federales planean arrestarlo mañana por la mañana. Su única opción es si se entrega voluntariamente o espera que vengan a buscarlo. Mario se levantó y caminó hacia la salida. En la puerta, se volvió hacia Guadalupe. ¿Por qué le importa lo que me pase? Porque he visto lo que la venganza le hace a la gente. Destruye a la persona que la busca incluso más de lo que destruye a sus objetivos.
No quiero escribir otra historia sobre un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo porque no pudo perdonar. Quizás algunas cosas no se pueden perdonar. Quizás. Pero quizás la persona que más necesita el perdón es usted. Mario salió al aire de la noche, su mente girando con posibilidades y consecuencias. Por primera vez en meses, no estaba seguro de cuál sería su próximo movimiento. Detrás de él, Guadalupe Wright observaba a través de la ventana de la cafetería cómo Mario Berta enfrentaba la decisión más importante de su vida. El juego estaba a punto de terminar, pero quién ganaría aún estaba por verse. Capítulo 7. La venganza de Mario se despliega. Mario se sentó en el estudio de su ático a las 3 de la mañana, rodeado de monitores que mostraban las transmisiones de seguridad de toda la ciudad. Los agentes federales ya se estaban posicionando alrededor del edificio. Podía verlos en el aparcamiento, en el vestíbulo, en las esquinas de las calles. Creían que estaban siendo sutiles. Su teléfono vibró con un mensaje de Wilson. Se presentarán cargos en 6 horas. Última oportunidad para desaparecer. Mario miró el mensaje durante un largo momento, luego lo borró. Huir no era una opción. Había construido toda su vida sobre el principio de que las acciones tienen consecuencias, y ahora era el momento de enfrentar las suyas. Pero primero, tenía un último movimiento que hacer. Abrió su portátil seguro y comenzó a teclear comandos que activarían la última fase de su plan. Una fase que esperaba no tener que usar nunca, pero que había preparado de todos modos. Si iba a caer, no caería solo. El primer comando transfirió $50 millones de los activos congelados de Gerald McCarthy de vuelta a las cuentas de las que habían sido tomados. La investigación federal había embargado el dinero de Gerald basándose en las pruebas fabricadas por Mario, pero el embargo había sido legal. Ahora Mario devolvía lo que había sido robado a través de canales legales legítimos. El segundo comando liberó un dossier completo a todos los principales medios de comunicación del país. Los archivos contenían pruebas detalladas de corrupción real dentro de la empresa Wolf Construction, no los crímenes medioambientales fabricados que Mario había creado, sino violaciones de seguridad reales que Brian Wolf había encubierto durante años. Mario no había necesitado crear pruebas contra Wolf Construction. Las pruebas reales habían estado allí todo el tiempo, ocultas en quejas de empleados e informes de seguridad que habían sido enterrados por los abogados de la empresa. Mario simplemente había elegido usar pruebas falsas porque era más rápido y más dramático. Ahora las pruebas reales saldrían a la luz, asegurando que Brian Wolf enfrentara consecuencias genuinas por crímenes legítimos. El tercer comando fue más personal. Activó un fondo fiduciario que cubriría los gastos médicos y de rehabilitación de Shawn Vargas. El dinero venía con condiciones. Shawn tendría que completar una terapia para su adicción al juego y su comportamiento abusivo, y nunca más podría contactar a Yasmín. Pero aseguraría que se recuperara físicamente de la paliza que Mario había orquestado. El cuarto y más importante comando inició una transferencia financiera completa. Cada empresa fantasma, cada activo oculto, cada céntimo de la fortuna de Mario se consolidaría en un único fondo fiduciario con Yasmín como única beneficiaria. La transferencia era irrevocable y entraría en vigor en el momento en que Mario fuera arrestado. No lo hacía por amor o perdón. Lo hacía porque Guadalupe Wright había tenido razón en una cosa. El intento de suicidio de Yasmín fue una consecuencia mayor de la que había pretendido crear. El ordenador de Mario sonó cuando se completó la transferencia final. En 6 horas, cuando llegaran los agentes federales, encontrarían a un hombre que no valía absolutamente nada, excepto la ropa que llevaba puesta y los cargos criminales en su contra. Pero antes de que eso sucediera, tenía una última conversación que llevar a cabo. La sala de psiquiatría del Hospital Metropolitano estaba fuertemente custodiada, pero Mario había estado visitando pacientes en varios hospitales durante años a través de su fundación benéfica. Entrar solo requirió una llamada telefónica al administrador nocturno. Señor Bert, dijo la doctora. Angelina Valdez, la psiquiatra de turno. Debo decir que me sorprende verlo aquí. ¿Cómo está ella? Estable. El intento de suicidio fue grave. Habría muerto si su madre no la hubiera encontrado. Pero está respondiendo bien al tratamiento. ¿Puedo verla? La DRA. Valdez dudó. Eso depende. ¿Está aquí como su marido o como el hombre que ha estado destruyendo sistemáticamente su vida durante la última semana? Ambos, supongo. Está muy frágil en este momento. Si está aquí para causar más daño. Estoy aquí para terminarlo. La DRA. Valdez estudió el rostro de Mario durante un largo momento, luego asintió. Habitación 314. 10 minutos solamente. Yasmín parecía más pequeña de lo que Mario recordaba, sentada junto a la ventana con una bata de hospital,
el pelo recogido y sin maquillaje. Se giró cuando le entró y su expresión pasó por el shock, el miedo y algo que podría haber sido esperanza. «Mario, ¿cómo has? ¿Por qué estás aquí? Vine a decirte algo importante». Se sentó en la silla frente a su cama. «En unas 5 horas, los agentes federales me arrestarán por conspiración, fraude y una docena de otros cargos. Probablemente pasaré los próximos 10 años en prisión. No entiendo. Fabriqué pruebas para destruir el negocio de tu padre. Contraté a hombres para que golpearan a Shaun. Creé registros de deudas falsas y testimonios de testigos falsos. Cometí múltiples crímenes federales. Y ahora voy a enfrentar las consecuencias». Jasmine lo miró en silencio. «Pero antes de ir a la cárcel», continuó Mario, «quería que supieras que vas a estar económicamente segura. Todo lo que poseo, cada empresa, cada propiedad, cada inversión, se está transfiriendo a un fondo fiduciario a tu nombre. No quiero tu dinero. No se trata de lo que quieres. Se trata de lo que necesitas. Tendrás suficiente para cuidar de tu madre, para ayudar a tu padre a reconstruir su vida, para pagar los gastos médicos de Shaun si así lo decides. ¿Por qué harías esto?» Mario miró por la ventana al amanecer que comenzaba a pintar el cielo. «Porque anoche me di cuenta de algo. El hombre del que te enamoraste hace 3 años, el que te contaba historias sobre crecer en hogares de acogida y trabajar en la construcción, él era real. Solo que era más rico de lo que sabías. El hombre al que engañaste, el que ocultó su riqueza y puso a prueba tu amor, él era un impostor. Lo creé porque tenía miedo de que no pudieras amar al verdadero yo. ¿El verdadero tú? Un hombre que creció creyendo que todos lo abandonarían eventualmente. Un hombre tan aterrorizado de ser herido que hirió a todos los demás primero. Un hombre que pasó meses planeando una elaborada venganza porque no podía enfrentar la simple verdad de que su matrimonio fracasó porque nunca confió lo suficiente en su esposa como para ser honesto con ella. Jasmine se secó las lágrimas de los ojos. «Yo sí te quise. A la persona, no al dinero. Me enamoré de tus historias, de tus sueños, de tu determinación. Me enamoré del hombre que vino de la nada y construyó algo significativo. Pero dejaste de quererme cuando las cosas se pusieron difíciles. Dejé de quererte cuando empecé a sentir que no era suficiente para ti. Como si te estuvieras conformando conmigo porque pensabas que no podías aspirar a algo mejor. Eso no es verdad. ¿No lo es? Nunca me hablaste de tu vida real, de tus amigos reales, de tus intereses reales. Interpretaste un papel durante 3 años, y yo solo era un accesorio en tu actuación». Mario se dio cuenta de que ella tenía razón. Había estado tan concentrado en poner a prueba su amor que nunca le había dado la oportunidad de amar al verdadero él. «Cometí muchos errores», admitió. «Ambos lo hicimos. La diferencia es que mis errores destruyeron vidas de personas. Y mis errores destruyeron nuestro matrimonio». Se sentaron en silencio, viendo el sol salir sobre la ciudad que ambos habían llamado hogar durante 3 años sin llegar a conocerse realmente. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Jasmine. «Ahora yo voy a la cárcel, y tú puedes empezar de nuevo. Con dinero esta vez, pero sin la carga de estar casada con un hombre que no sabe cómo confiar en nadie. No quiero empezar de nuevo. Quiero averiguar cómo arreglar lo que rompimos». Mario sonrió con tristeza. «Algunas cosas no se pueden arreglar, Jasmine. Algunos errores tienen consecuencias permanentes. ¿Estás pidiendo perdón? No estoy pidiendo nada. Solo te digo que ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Entiendo que vivir con alguien que oculta quién es realmente es su propia clase de prisión. Y entiendo que traicionar a alguien que confió en ti con su corazón es su propia clase de asesinato». Mario se levantó para irse. «Cuídate. Cuida de tu madre. Y si quieres ayudar a Shaun a recuperarse, el dinero estará ahí». «Mario, espera». Se detuvo en la puerta. «En 10 años, cuando salgas de la cárcel, ¿querrías tomar un café alguna vez? Solo para ver en quiénes nos hemos convertido». Mario miró a la mujer que había amado y traicionado y destruido y salvado, todo en el lapso de una sola semana. «Pregúntame en 10 años», dijo. «Quizás para entonces sepa cómo responder a esa pregunta». Mientras Mario caminaba por los pasillos del hospital hacia la salida, su teléfono vibraba con actualizaciones de los sistemas automatizados que había puesto en marcha. Los activos de Gerald se estaban descongelando. El fideicomiso médico de Shaun se estaba estableciendo. La herencia de Jasmine se estaba finalizando. Para cuando los agentes federales llegaron a su ático, a Mario no le quedaría nada más que la verdad sobre lo que había hecho y por qué lo había hecho. Fuera del hospital, el sol había salido por completo y la ciudad cobraba vida. Mario condujo por las calles que había conquistado y que estaba a punto de perder, pensando en las elecciones que lo habían llevado a este momento.
Había comenzado esta semana como un hombre que lo tenía todo: riqueza, poder y una esposa que creía que lo amaba. La terminaba como un hombre sin nada, excepto el conocimiento de que algunas victorias cuestan más de lo que valen. Su teléfono sonó una última vez. El nombre de Wilson apareció en la pantalla. «Se están acercando», informó Wilson. «5 minutos». «Bien», dijo Mario. «Es la hora». ¿Algún remordimiento? Mario pensó en Yasmín en su cama de hospital, en Gerald aprendiendo a vivir sin su imperio, en Shaun enfrentando la recuperación y la redención. «Pregúntame en 10 años», dijo y colgó el teléfono. La fase final de la venganza de Mario Bert estaba completa. Había destruido a sus enemigos y a sí mismo con igual eficiencia. Ahora venía la parte más difícil: aprender a vivir con las consecuencias. Capítulo 8. Confrontaciones finales. El Tribunal Federal era una fortaleza de granito y cristal que había presenciado la caída de políticos corruptos, jefes del crimen organizado y delincuentes de cuello blanco durante más de 50 años. En una mañana gris de octubre, añadiría a Mario Bert a esa lista. El circo mediático en el exterior era espectacular. Furgonetas de noticias bordeaban la calle, los reporteros gritaban preguntas a cualquiera que entrara al edificio y los manifestantes sostenían pancartas pidiendo justicia. La historia del rico empresario que había orquestado una elaborada venganza contra su esposa infiel y su familia había captado la atención nacional. Dentro del tribunal, Mario se sentó en la mesa del acusado vistiendo un mono naranja que lo marcaba como un hombre que había caído desde las alturas más altas hasta las profundidades más bajas. Su abogado, un defensor público llamado Mike Herring, barajaba papeles con la expresión resignada de un hombre que sabía que su cliente era culpable de todo lo que el gobierno lo acusaba. «Última oportunidad para considerar un acuerdo de culpabilidad», susurró Mike. «El fiscal está dispuesto a aceptar 15 años si te declaras culpable de todos los cargos». «No», dijo Mario en voz baja. «Quiero un juicio». «Mario, confesséis to do. Proporcionaste las pruebas contra ti mismo. No hay defensa aquí. No necesita haber una defensa. Solo quiero que se cuente toda la historia». En la galería detrás de él, Mario podía ver los rostros de todos los que sus acciones habían afectado. Gerald McCarthy se sentó en la primera fila, con un aspecto más viejo, pero de alguna manera más sólido que antes de perder su fortuna. Lynn Wade McCarthy se sentó a su lado, sosteniendo la mano de su hija. Yasmín estaba allí, dada de alta del hospital, pero aún pálida y frágil. Llevaba un sencillo vestido negro y mantenía los ojos fijos en sus manos, como si mirar a Mario le causara dolor físico. Shaun Vargas se sentó en una silla de ruedas cerca de la parte de atrás, con las piernas aún escayoladas, pero con los ojos claros y enfocados. A su lado se sentó Terry Osborne, ahora Terry Sears de nuevo, habiendo reclamado su apellido de soltera después de que se finalizara el divorcio. El caso de la fiscalía fue devastador en su minuciosidad. El fiscal federal Brandon Bullock expuso metódicamente cada elemento de la conspiración de Mario, desde las pruebas medioambientales fabricadas hasta el asalto orquestado a Shaun Vargas. «Damas y caballeros del jurado», dijo Bullock en su declaración de apertura, «este caso trata de un hombre que poseía una inmensa riqueza y poder y que usó ambos para destruir sistemáticamente las vidas de las personas que lo habían agraviado. El acusado no solo buscaba justicia, buscaba venganza. Y no le importaba quién resultara herido en el proceso». Bullock presentó los registros financieros que mostraban los pagos a Fortree Solutions, los documentos falsificados utilizados para incriminar al negocio de Gerald McCarthy y los acuerdos de préstamo fabricados que habían llevado a la paliza de Shaun. Llamó a testigos que testificaron sobre las reuniones de Mario con Jack Nichols y sus asociados. El testimonio más perjudicial provino de Art Wiggins, el investigador privado que había desentrañado la conspiración de Mario. «El plan del acusado era completo y despiadado», testificó Wiggins. «Pasó meses estudiando a sus objetivos, identificando sus vulnerabilidades y creando escenarios elaborados diseñados para causar el máximo daño a sus vidas y reputaciones». «En su opinión profesional», preguntó Bullock, ¿fue esto obra de alguien que buscaba justicia o de alguien que buscaba venganza? «Venganza», respondió Wiggins sin dudarlo. «La justicia implica el sistema legal y consecuencias proporcionales. Esto fue destrucción personal llevada a cabo con métodos criminales». Cuando llegó el turno de la defensa, Mike Herring llamó a un solo testigo, el propio Mario. «Señor Bert», comenzó Herring, «usted ha confesado conspiración, fraude y múltiples otros crímenes federales. ¿Por qué está hoy aquí en lugar de aceptar un acuerdo de culpabilidad? Porque quiero que la gente entienda lo que pasó y por qué pasó. Cuéntele al jurado sobre su infancia».
Mario describió crecer en el sistema de acogida, el abandono y el abuso que había soportado, y las lecciones que había aprendido sobre la supervivencia y la confianza. Habló de construir su fortuna a través de la determinación y el sacrificio, y de conocer a Yasmín en un momento en que pensó que finalmente había encontrado a alguien que podía amarlo por quien era. ¿Por qué ocultó su riqueza a su esposa? Porque quería saber si podía amar a Mario la persona en lugar de a Mario la cuenta bancaria. Había visto demasiadas relaciones donde el dinero era la verdadera atracción. ¿Y cuando descubrió la aventura? Sentí que todo lo que había temido sobre las relaciones se había hecho realidad. Que la gente siempre elegiría a alguien mejor cuando tuviera la opción. Así que decidió vengarse. Decidí mostrarles cómo eran las consecuencias. Gerard me humilló porque pensaba que era pobre. Saul sedujo a mi esposa porque pensaba que era débil. Yasmín me traicionó porque pensaba que no podía darle lo que quería. Quería que entendieran que me habían juzgado mal. ¿Se arrepiente de lo que hizo? Mario miró a la galería, encontrándose con los ojos de cada persona a la que sus acciones habían afectado. Me arrepiento de que gente inocente resultara herida. Me arrepiento de que mis empleados en Fortree Solutions perdieran sus trabajos. Me arrepiento de que Yasmín estuviera tan consumida por la culpa que intentara quitarse la vida. Pero, ¿se arrepiente de buscar venganza contra las personas que lo agraviaron? No, dijo Mario simplemente. Me arrepiento de haber sentido que era necesario. El contrainterrogatorio del fiscal fue brutal y eficiente. Señor Bert, usted ha testificado que quería que la gente entendiera las consecuencias. Hablemos de esas consecuencias. Gerald McCarthy perdió su negocio y casi pierde los ahorros de su vida. ¿Fue esa una respuesta proporcional a que lo tratara irrespetuosamente en un restaurante? No. Saul Vargas sufrió lesiones graves que lo afectarán por el resto de su vida. ¿Fue esa una respuesta proporcional a que tuviera una aventura con su esposa? No. Su esposa intentó suicidarse por la culpa y la vergüenza que usted le hizo sentir. ¿Fue esa una respuesta proporcional a su infidelidad? No. Entonces, ¿por qué lo hizo? Mario guardó silencio por un largo momento. Porque podía. Porque tenía el poder para destruirlos y me convencí de que se lo merecían. Y ahora, ¿todavía cree que se merecen lo que les hizo? Creo que merecen consecuencias por sus acciones. No creo que merezcan las consecuencias específicas que elegí imponer. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las consecuencias deben enseñar lecciones y promover la justicia. Lo que yo hice fue un castigo diseñado para satisfacer mi propia ira. Así que, ¿está admitiendo que sus acciones fueron motivadas por la venganza en lugar de la justicia? Sí. ¿Y está admitiendo que usó su riqueza y poder para dañar a personas que eran más débiles que usted? Sí. No más preguntas. Durante los alegatos finales, el fiscal pintó a Mario como un hombre peligroso cuya riqueza le había permitido actuar como juez, jurado y verdugo en su propia venganza personal. El acusado quiere que sientan lástima por él porque tuvo una infancia difícil y porque su esposa lo engañó. Pero millones de personas tienen infancias difíciles y traiciones en sus matrimonios. No responden orquestando elaboradas conspiraciones criminales para destruir a las personas que los hirieron. El alegato final de la defensa fue simple y directo. Mario Bert hizo cosas terribles por razones comprensibles. No está pidiendo su simpatía ni su perdón. Está pidiendo su comprensión. Es un hombre que construyó algo significativo de la nada, que abrió su corazón a alguien en quien pensó que podía confiar, y que descubrió que esa confianza estaba fuera de lugar. Su respuesta fue incorrecta, pero su dolor fue real. El jurado deliberó durante 3 horas. Cuando regresaron, la presidenta del jurado se puso de pie y leyó el veredicto. Culpable de todos los cargos. El juez Nathaniel Aguilar programó la sentencia para la semana siguiente, pero se dirigió directamente a Mario antes de disolver el tribunal. Señor Bert, he visto a muchos acusados criminales en mi sala a lo largo de los años. La mayoría de ellos intentan justificar sus acciones o minimizar su responsabilidad. Usted no ha hecho ninguna de esas cosas. Ha aceptado la plena responsabilidad de sus crímenes y ha mostrado un remordimiento genuino por el daño causado. Sin embargo, la aceptación de la responsabilidad no borra la gravedad de lo que hizo. Usó sus considerables recursos para destruir sistemáticamente múltiples vidas porque sus sentimientos fueron heridos. Ese tipo de abuso de poder no puede ser tolerado en una sociedad civilizada. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Mario. Espero que cuando salga de la cárcel, use su inteligencia y determinación para algo más constructivo que la venganza. Mientras los alguaciles se llevaban a Mario esposado, él miró hacia atrás por última vez a la galería. Gerald McCarthy lo observaba con una expresión que podría haber sido de respeto.
Saúl Vargas hablaba en voz baja con su fisioterapeuta sobre su cronograma de recuperación. Yasmín se encontró con sus ojos a través de la sala del tribunal y articuló dos palabras: gracias. Mario no estaba seguro de por qué le estaba agradeciendo. El dinero que le había dejado, la confesión que había terminado su tormento mutuo, o las lecciones que ambos habían aprendido sobre el precio del engaño y la traición. Quizás no importaba. Algunas conversaciones eran demasiado complejas para las palabras de todos modos. Mientras las puertas del tribunal se cerraban detrás de él, Mario Bert comenzó la siguiente fase de su vida: aprender a vivir con las consecuencias de elecciones que habían parecido tan claras cuando las planeaba, y tan complicadas ahora que eran irreversibles. El hombre que una vez lo había controlado todo estaba a punto de descubrir lo que significaba no controlar nada, excepto su propia respuesta a las circunstancias que había creado. Sería la lección más dura de su vida. Capítulo 9. Conclusión brutal. 22 meses después, Mario se sentó en la sala de visitas de la Institución Correccional Federal de Oakdale, una prisión de seguridad media en Luisiana donde los delincuentes de cuello blanco cumplen sus sentencias junto a traficantes de drogas y ladrones de bancos. Había estado esperando esta visita durante semanas, desde que Yasmín le escribió para decirle que vendría. Se veía diferente, más fuerte, más segura, vistiendo ropa que sugería estabilidad financiera pero no ostentación. Su pelo era más corto, y había algo en sus ojos que no había estado allí durante su matrimonio: autoconocimiento. «Te ves bien», dijo Mario mientras ella se sentaba frente a él en la mesa de metal. «La cárcel te sienta bien», respondió ella, estudiando su rostro. «Te pareces más al hombre con el que pensé que me había casado. Es curioso cómo perderlo todo puede aclarar tu perspectiva». Se sentaron en un silencio incómodo por un momento, dos personas que una vez habían compartido una cama y una vida, ahora separadas por algo más que la mesa entre ellos. «¿Cómo está tu padre?», preguntó Mario. «Muerto», dijo Yasmín simplemente. El rostro de Mario se puso blanco. «¿Qué?». «Ataque al corazón hace 6 meses. El estrés de perderlo todo, la vergüenza del escándalo, la culpa por cómo te trató, todo lo alcanzó». «Lo siento», dijo Mario, y lo decía en serio. «¿De verdad? Porque esto es lo que querías, ¿no? Todos nosotros destruidos. Todos nosotros pagando por lo que te hicimos». «No. Nunca quiz que Gerald muriera. Pero no te sorprende que lo hiciera». Mario bajó la vista a sus manos, que una vez habían firmado cheques por valor de millones y ahora pertenecían a un hombre cuyo mundo entero consistía en una celda de 2 por 2,5 metros. «¿Cómo se las arregla tu madre? El dinero que me dejaste ha sido suficiente para cuidarla, para pagar el funeral de papá, para ayudar a Saúl con sus facturas médicas». «¿Estás ayudando a Saúl?». «Estoy ayudando a Saúl porque eso es lo que la gente decente hace cuando alguien está sufriendo, incluso si esa persona los hirió». El juicio en su voz era claro, y Mario lo sintió como un golpe físico. «Háblame de Saúl», dijo. «Nunca volverá a caminar normalmente. La paliza que organizaste le dañó la columna vertebral. Ahora usa un bastón, y necesitará cirugía por el resto de su vida». «¿Y su familia?». «Su padre murió en una prisión federal hace 8 meses. Suicidio. Brian Wolf no pudo soportar la vergüenza de los cargos medioambientales y la ruina financiera. Otra muerte. Otra consecuencia que Mario no había pretendido pero que debería haber anticipado. La madre de Saúl se mudó a Florida a vivir con su hermana», continuó Yasmín. «Su hermana, Kelly, perdió su casa cuando el negocio familiar colapsó. Sus hijos tuvieron que cambiar de escuela, perdieron a sus amigos, empezaron de nuevo en otro estado. Estás aquí para hacerme sentir culpable. Estoy aquí para que entiendas lo que realmente costó tu venganza». Yasmín sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa entre ellos. «Estas son las consecuencias que no planeaste», dijo. 37 empleados de Fortree Solutions que perdieron sus trabajos cuando tu empresa fue cerrada. 14 familias que perdieron sus hogares. 6 niños que no pudieron ir a la universidad porque los ahorros de sus padres se esfumaron. Abrió la carpeta para revelar fotografías y documentos. «Este es Martínez Rodríguez. Trabajó en seguridad para ti durante 3 años. Cuando Fortree Solutions colapsó, no pudo encontrar otro trabajo debido a la investigación criminal. Su esposa lo dejó, se llevó a sus 2 hijos. Lleva 8 meses sin hogar». Mario miró la fotografía de un hombre que recordaba como dedicado y profesional. «Esta es Elvira Davidson. Era contadora en una de tus empresas fantasma. Cuando la investigación del FBI reveló que la empresa era una tapadera, fue puesta en la lista negra de la profesión contable. Ahora trabaja como cajera en un supermercado, ganando 1/10 parte de lo que solía ganar». Más fotografías,
más historias de vidas destruidas por el daño colateral de la venganza de Mario. Y esto, dijo Yasmín, sacando una última fotografía, es lo que tu venganza me hizo a mí. La fotografía mostraba a Yasmín en el hospital después de su intento de suicidio, pálida, con los ojos hundidos, conectada a máquinas que la habían mantenido viva cuando ella quería morir. No solo castigaste a las personas que te agraviaron, dijo. Castigaste a todos los que estaban conectados con ellos. Castigaste a sus familias, a sus empleados, a sus hijos. Te convertiste en lo que nos acusabas de ser. Alguien que destruyó a personas inocentes para satisfacer sus propios deseos. Lo sé, dijo Mario en voz baja. ¿De verdad? Porque no creo que realmente entiendas lo que has hecho. Yasmín se inclinó hacia adelante, su voz intensa pero controlada. Mi padre murió creyendo que era un fracasado que había destruido el legado de su familia. El padre de Shaun murió creyendo que era un criminal que había traicionado a todos los que confiaron en él. Esos hombres murieron cargando la culpa por crímenes que no cometieron, la vergüenza por errores que fueron fabricados por tu elaborado complot de venganza. Ellos también cometieron errores reales. Sí, lo hicieron. Mi padre fue arrogante y cruel contigo. Shaun fue egoísta y destructivo. Pero sus errores reales fueron fallos humanos, no los crímenes monstruosos que los convenciste de que habían cometido. ¿Y tú? Preguntó Mario. ¿Cuáles fueron tus errores reales? Me enamoré de la idea de ser noble en lugar de enamorarme de ti. Me casé con alguien a quien pensaba que estaba salvando en lugar de alguien a quien consideraba mi igual. Y cuando alguien más me ofreció un tipo diferente de amor, elegí la traición en lugar de la honestidad. La voz de Yasmín se suavizó ligeramente. Pero, ¿sabes cuál fue mi mayor error? Pasé 3 años viviendo con alguien que nunca confió en mí lo suficiente como para mostrarme quién era realmente. Estaba casada con un extraño que me estaba poniendo a prueba sin decirme que había una prueba. Así que ambos somos responsables de destruir nuestro matrimonio. Lo somos. Pero solo uno de nosotros respondió destruyendo a personas inocentes. Mario guardó silencio por un largo momento, absorbiendo el peso de lo que Yasmín le estaba diciendo. ¿Por qué estás aquí? Preguntó finalmente. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas que tu venganza todavía está ocurriendo. Cada día, la gente sufre las consecuencias de las decisiones que tomaste con ira. Los niños pasan hambre porque sus padres perdieron trabajos en empresas que destruiste. Las familias están rotas porque decidiste que todos los conectados con tus enemigos merecían ser castigados. ¿Qué quieres que haga al respecto? Quiero que lo detengas. Estoy en prisión. No puedo detener nada. Si puedes, te quedan casi 6 años de tu sentencia. Cuando salgas, todavía serás lo suficientemente joven como para reconstruir tu fortuna. La pregunta es ¿qué harás con ella? Yasmín sacó otro documento, una propuesta para una fundación que proporcionaría asistencia a las familias afectadas por la conspiración de Mario. He elaborado planes para una fundación benéfica, dijo. Proporcionaría formación laboral para los trabajadores desplazados, becas universitarias para los niños cuyas familias perdieron sus ahorros, servicios de asesoramiento para las personas que lidian con el trauma de la ruina financiera. ¿Quieres que financie esto con dinero que no tengo? Quiero que te comprometas a financiarlo con el dinero que ganarás después de ser liberado. Quiero que pases el resto de tu vida tratando de reparar el daño que causaste en lugar de enorgullecerte de lo eficazmente que destruiste a tus enemigos. Mario estudió la propuesta, leyendo los planes detallados para programas de asistencia y servicios de rehabilitación. ¿Why es a mini ego? Entonces sigues siendo el monstruo en que te convertiste. Cumples tu condena, sales, reconstruyes tu fortuna y vuelves a ser un hombre que valora el poder por encima de las personas. ¿Es eso lo que crees que soy? ¿Un monstruo? Creo que eres un hombre que tenía la capacidad para un gran bien o un gran mal, y que eligió el mal cuando fue herido. La pregunta es si esa elección fue permanente o si eres capaz de elegir de manera diferente. ¿Y el perdón? Preguntó Mario. ¿Y la piedad para alguien que cometió errores terribles? El perdón no es algo que se pide, respondió Yasmín. Es algo que se gana con tus acciones. La piedad no es algo que mereces porque has sufrido las consecuencias. Es algo que demuestras por cómo tratas a otras personas. Se levantó para irse, recogiendo sus papeles. No te estoy pidiendo que te perdones a ti mismo, Mario. Te estoy pidiendo que dejes de hacer que otras personas paguen por tu dolor. Y si hago esto, si me comprometo con tu fundación, si paso el resto de mi vida tratando de enmendarlo. ¿Entonces qué? ¿Tomamos ese café que mencionaste en el hospital? Yasmín miró al hombre que una vez había amado, el hombre que la había amado y destruido y salvado en el lapso de una sola semana. Pregúntame en 6 años, dijo.
después de que me muestres quién eliges ser realmente. Mientras caminaba hacia la salida, Mario la llamó. Jasmine. Ella se volvió. Lo siento por todo. Por las mentiras, por la venganza, por el dolor que te causé a ti y a todos los demás. Sé que lo sientes, dijo ella. La pregunta es si lo sientes lo suficiente como para pasar el resto de tu vida demostrándolo. La puerta de la sala de visitas se cerró detrás de ella, dejando a Mario solo con el peso de unas consecuencias que todavía estaba aprendiendo a comprender. Esa noche en su celda, Mario leyó de nuevo la propuesta de la fundación de Jasmine. El costo estimado era asombroso, casi $100 millones en 20 años. Requeriría que reconstruyera su fortuna con el propósito específico de regalarla a las personas a las que su venganza había dañado. Sería un tipo diferente de imperio al que había construido antes, no diseñado para acumular poder, sino para reparar el daño, no construido sobre el principio de que todos lo traicionarían eventualmente, sino sobre la esperanza de que algunos errores pudieran ser perdonados a través de un esfuerzo suficiente para enmendarlos. Mario sacó un trozo de papel y comenzó a escribir. A la Junta de Fideicomisarios de la Fundación Consecuencia, comenzó, nombrando la propuesta de Jasmine por primera vez. Me comprometo a financiar esta organización tras mi liberación de la prisión federal. Esta carta constituye un acuerdo legalmente vinculante de que el 25% de todos los ingresos que obtenga durante el resto de mi vida serán donados para ayudar a las familias afectadas por mi conspiración criminal. Firmó el documento y lo selló en un sobre dirigido a Jasmine. No era la redención. La redención no se podía comprar con dinero o promesas, pero era un comienzo, un primer paso para convertirse en alguien que creaba más de lo que destruía. Fuera de la ventana de su celda, la noche de Luisiana era oscura y tranquila. A Mario le quedaban 6 años y 4 meses por cumplir. 6 años y 4 meses para pensar en el hombre que había sido y en el hombre que quería llegar a ser. Por primera vez desde su arresto, tenía algo que esperar además de su propia libertad. Tenía la posibilidad de ganar algo más valioso que la riqueza o el poder. El derecho a perdonarse a sí mismo por las elecciones que lo habían llevado a este lugar. El muchacho que le había arrojado las llaves del coche nunca más tendría ese poder sobre Mario Bert. Pero el hombre que había cogido esas llaves pasaría el resto de su vida aprendiendo cómo era la verdadera fuerza. No sería el final que Mario había planeado cuando comenzó su elaborada venganza. Pero podría ser el final que se merecía. El tiempo lo diría. Y ahí lo tenéis. Otra historia llega a su fin. ¿Qué os ha parecido? Me encantaría saber vuestras opiniones en los comentarios de abajo. Si os ha gustado esta historia, considerad uniros a nuestra comunidad suscribiéndoos. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echad un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos allí.